resolución de problemas con espejos convexos. Espejos convexos, recordemos que son todos aquellos espejos que tengan un radio positivo. La razón es que la forma que tiene un espejo convexo es así, y entonces si el centro del espejo se encuentra aquí, el radio es una distancia que medimos hacia la derecha y por lo tanto en el mismo sentido la propagación de la luz, lo que implica que el radio será positivo. El esquema es una cosa como esta. Recordamos que se trata de espejos que tienen radio de curvatura positivo. El espejo tiene su centro situado a una distancia r a la derecha del vértice del espejo, y además el foco, igual que pasaba en espejos cóncavos, se encuentra a medio camino entre el centro y el vértice del espejo. La principal característica que tiene la imagen que está formada por este tipo de espejos es que tiene siempre las mismas características. Es decir, que un espejo convexo siempre da imágenes que son virtuales porque aparecen aquí a la derecha del espejo, es decir, se forman por corte de prolongaciones de rayos, son derechas, la flecha apunta hacia arriba y son menores que la imagen que el objeto que la genera, ¿no? Y esto pues es independiente de la colocación del objeto. Independientemente de donde yo coloque el objeto, la imagen va a tener las mismas características. Se forma a la derecha del espejo como corte entre prolongaciones de rayos, por lo tanto es una imagen virtual, derecha y menor, independientemente de cuál sea la posición en la que yo coloque el objeto. Con lo cual, eso me facilita mucho la resolución de los problemas porque la resolución pues va a ser muy similar en todos los casos, ¿no? Vamos con un primer ejemplo de un objeto que me da una determinada altura, que luego utilizaré para calcular el tamaño, que está situado a 15 centímetros de un espejo convexo y que tiene un radio de 20 centímetros. Con esto debería ser suficiente para responder a las preguntas que nos hacen. Entonces la situación que nosotros tenemos serían la que vamos a marcar aquí a continuación. Tenemos un espejo convexo y en ese espejo convexo nosotros colocamos un objeto que me dice que está situado a 15 centímetros del espejo. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues eso quiere decir que S es igual a menos 15 centímetros y que el radio del espejo, el centro del espejo, está situado a una distancia de 20 centímetros. La pregunta que nos hacen es en dónde se forma la imagen y que esa solución la demos analíticamente. La ecuación para formación de imágenes en espejos es esta de aquí, 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R, con lo cual 1 partido por S' más 1 partido por S, que acabamos de razonar que es menos 15, igual a 2 partido por 20, y ahora de aquí tengo que despejar S'. 1 partido por S' sería este término, lo voy a pasar restando para el otro lado, 2 partido por 20 menos 1 partido por menos 15, y ahora si esto es 1 partido por S', S' será la inversa de esto, es decir, será 1 partido por 2 entre 20 menos 1 entre menos 15. Esto nos da un resultado que son menos 1 entre menos 15, y esto es la inversa, 6 centímetros. Y 6 centímetros, eso tiene un significado, y es que la imagen está 6 centímetros positivos, 6 centímetros a la derecha y a la derecha del espejo. ¿Cuál será el tamaño que tiene esta imagen? Pues el tamaño que tiene una imagen se calcula multiplicando el tamaño que tenía el objeto por una
cantidad por un aumento, y el aumento en espejo será menos S' partido por S. Es decir, que será menos S', que acabo de calcularlo y me dio 6, y S que daba menos 15. Entonces, si hacemos esta operación, beta me da 0,4 sin unidades. Por lo tanto, el tamaño de la imagen será 0,4 por el tamaño del objeto, que me decía que era 1,5 centímetros de altura, por 1,5. 0,4 por 1,5 son 0,6 centímetros, es decir, una imagen con un tamaño menor del que tenía el objeto. Vamos ahora entonces a hacer la solución gráfica, ¿vale? Vamos a pintar el eje óptico, vamos a pintar el espejo convexo y vamos a colocar el objeto a 15 centímetros, aunque en este caso daría igual, y el centro del espejo. A mitad de camino entre el centro y el vértice del espejo tendríamos el foco. ¿Qué rayos tendríamos que trazar aquí? Pues primero tendríamos que trazar un rayo paralelo al eje óptico que al llegar al espejo rebotaría en la dirección que le marca el foco, es decir, que rebotaría en esta dirección, ¿vale? ¿Y qué otro rayo tenemos o podemos trazar? Pues podemos trazar otro rayo que pasa por el centro del espejo y no se desvía, ¿vale? Que vamos a poner para que lo trace como línea recta. Bueno, no me lo deja trazar. Bueno, en cualquier caso, iría así, ¿vale? El punto de corte entre estos dos rayos es el punto en el que se va a formar la imagen, es decir, aquí. ¿Qué características tiene esta imagen? Pues es una imagen virtual, porque el corte es de prolongaciones de rayos, y además en espejos recordad que S' mayor que 0 era, o quería decir, imágenes virtuales. Es derecha, ¿vale? Que en términos analíticos el que sea derecha quiere decir que el aumento es positivo, y es menor, que también en términos analíticos el hecho de que sea menor implica que el valor absoluto del aumento me va a dar menor que 1. Vamos con otro ejemplo. Bueno, esto después se hacía una pregunta, que si se podía conseguir imágenes reales con espejos convexos. La respuesta es que no. Un espejo convexo siempre da imágenes virtuales. Un espejo convexo siempre da imágenes virtuales, ¿vale? Independientemente de cuál sea la posición del objeto. Vale, ahora me dice que tenemos dos casos, ¿no? Me dice un espejo cóncavo y convexo, porque el apartado A dice cóncavo y el B convexo, dice que tiene 50 centímetros de radio, y colocamos el objeto a 30 centímetros del espejo. Y me dice que haga el cálculo gráfico y analítico en el caso de que sea cóncavo y en el caso de que sea convexo. Vamos a empezar con el primer caso. Vamos a empezar suponiendo que tenemos un espejo cóncavo. Espejo cóncavo. El espejo cóncavo tiene un radio negativo, y el diagrama entonces sería una cosa así, ¿vale? Me dice que el objeto lo sitúa a 30 centímetros del espejo y que tiene 50 centímetros de radio, es decir, que voy a situar el objeto aquí. La posición es S, que resulta que me da 30 centímetros, S vale menos 30 centímetros, y el radio, perdón, esto es espejo convexo, espejo convexo. Vamos a empezar con espejo convexo, radio positivo. Y el radio de este espejo resulta que son 50 centímetros positivos porque es convexo. ¿Dónde estaría la imagen? Pues la imagen estaría en la posición que marca la resolución de esta ecuación. Es decir, que 1 partido por S' más 1 partido por menos 30 es igual a 2 partido por 50. Si nosotros modificamos esto para poder despejar 1 partido por S', S' me daría 1 partido por 2 entre 50 menos 1 entre menos 30, que
nos da un valor de 2 entre 50 menos 1 entre menos 30, 13,63. Esto quiere decir que la imagen está 13,63 centímetros a la derecha del espejo. ¿Vale? ¿Y qué tamaño tendría esa imagen? Pues el tamaño de la imagen es el aumento por el tamaño del objeto. El aumento es menos S' partido por S y será menos 13,63 partido por menos 30. Es decir, que el aumento me da 0,45. El tamaño de la imagen, entonces, si el objeto medía 5 centímetros de altura, será 0,45 por 5, que son 2,25 centímetros. La solución gráfica del problema. Pues la solución gráfica del problema supondría pintar el espejo convexo, dibujar el objeto y el centro, en este caso ya os digo, da igual, y pintar dos rayos. Un primer rayo paralelo que al llegar al espejo rebota en la dirección que le marca el foco. Recordad que el foco está a medio camino entre el vértice del espejo y el centro. Entonces me quedaría una cosa así. Este sería el primer rayo. Y el segundo rayo es un rayo que pasa por el centro del espejo y que no se desvía. ¿Vale? Que me daría una cosa así. Punto de corte entre estos dos sería la posición en la que se forma la imagen. Y como siempre, el espejo, al ser convexo, da lugar a imágenes que son virtuales, derechas y menores. Vale, vamos a resolver el problema en el caso de que se trate de un espejo cóncavo. ¿Vale? Es decir, que tengamos un espejo cóncavo. Si tenemos un espejo cóncavo, el radio es negativo. La representación gráfica de un espejo cóncavo es así. El radio del espejo nos dice que son 50 centímetros, es decir, que el centro del espejo estaría situado a un radio negativo, en este caso radio menos 50 centímetros, y sería gráficamente esta distancia. El foco estaría a 25 centímetros y el objeto nos dice que lo colocamos a 30 centímetros, es decir, que S es igual a menos 30 centímetros. ¿Cuál sería el procedimiento para calcular la posición de la imagen? Pues 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R, es decir, 1 partido por S' más 1 partido por menos 30 es igual a 2 partido por menos 50. 1 partido por S' sería 2 partido por menos 50 menos 1 partido por menos 30, y S' sería 1 partido por 2 entre menos 50 menos 1 entre menos 30, que daría lugar a 2 entre menos 50 menos 1 entre menos 30, y eso la inversa, que me da 1. Voy a volver a comprobar. 2 entre menos 50 menos 1 entre menos 30, y eso la inversa, perdón, menos 150. Obviamente 1 no es un resultado coherente. Menos 150 centímetros. Esto quiere decir que la imagen está 150 centímetros negativos a la izquierda y a la izquierda del espejo. ¿Y cuál sería el tamaño de esta imagen? Pues sería beta por I, igual que en los otros espejos. Beta, el aumento, menos S' partido por S, es decir, menos 150 partido por menos 30, que son menos 5, y el tamaño de la imagen entonces era menos 5 por el tamaño que tenía el objeto, que era 1,5 si no recuerdo mal. No, eran 5 también, pues 5. Y entonces esto me da menos 25 centímetros. Es decir, es una imagen mayor, ¿vale?
Gráficamente, ¿cómo haríamos la resolución del problema? Pues nosotros tenemos un espejo cóncavo. En ese espejo cóncavo nosotros tenemos un centro y un foco y un objeto que está en una posición entre estos dos elementos, y vamos a tener dos rayos. Un primer rayo, que es un rayo paralelo al eje, que al llegar al espejo rebota en la dirección que le marca el foco. ¿Vale? Vamos a trazarlo un poquito mejor, ¿vale? Más o menos. Y luego tendremos un segundo rayo que pasa por el foco y que cuando llega al espejo rebota paralelo. Entonces, el sitio en el que se cortan esos dos rayos es la posición en la que se va a formar la imagen. ¿Cuáles serían las características de esta imagen? Pues las características de esta imagen serían, por un lado, es una imagen real. Primero, S', analíticamente las imágenes reales tienen S' negativos, pero podemos recurrir a la definición que nos dice que una imagen es real cuando su formación gráfica es a partir de cortes de rayos y no de sus prolongaciones. Es también invertida. En términos analíticos, la inversión de la imagen implica que el aumento es negativo, y es también mayor, que en términos analíticos implica que el valor absoluto del aumento tiene que ser mayor que 1. ¿Vale?